Yo creo que soy un escritor cervantino, me considero tal, quizás es una presunción, por el simple hecho de que uso la lengua castellana, empleo la lengua castellana. Yo conozco bien otras lenguas, el francés, el inglés, el italiano, pero solo puedo escribir en español. Comprometido con la literatura, un viajero frecuente. Aunque ha conocido muchas ciudades y vivido en muchos continentes, su corazón y su mente siempre han estado en México, un país que defendió aún estando lejos. Entonces pues llevé esa vida un poco de gitano con frac, que es la de los diplomáticos, recorriendo muchas capitales, sobre todo del hemisferio americano durante mi infancia. Estuve muy pequeño en Montevideo, en Río de Janeiro, donde tuve mi primer contacto con la literatura en las rodillas de don Alfonso Reyes, que era entonces el embajador nuestro, mi padre el secretario de la embajada. Posteriormente en Washington, donde pasé 8 años y me hice totalmente bilingüe, y tuve, por cierto, una infancia muy desgraciada. Fuentes es quien evoca la historia olvidada de su país, del pasado maya y azteca, el presente pobre y mestizo. Las voces calladas por siglos de opresión y sometimiento renacen en las páginas de sus libros. Conozcamos un poco más de este autor. Carlos Fuentes fue uno de los escritores más representativos de México contemporáneo. Nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. La carrera diplomática de su padre lo llevó a este país. La familia Fuentes vivió en distintos lugares de América Latina hasta establecerse en Río de Janeiro, Brasil. Con tan solo 3 años de edad, Fuentes tuvo la oportunidad de conocer a Alfonso Reyes, uno de los escritores más grandes de México para aquel entonces. Entre 1934 y 1940, la familia Fuentes se instaló en Washington. Allí Carlos empezó a interesarse por las relaciones entre Estados Unidos y México, una preocupación que mantendría toda su vida. Para aquel entonces, México era gobernado por Lázaro Cárdenas, uno de los presidentes más progresistas de la historia mexicana. A pesar de vivir en Estados Unidos, la familia Fuentes trataba de mantener vivas las costumbres y tradiciones típicas de su país. Hablaban en español y escuchaban canciones populares de México. Cada vez que podía, Carlos Fuentes pasaba sus vacaciones en México junto a sus abuelas. En 1940, Carlos partió a Chile junto a su familia, descubriendo allí la poesía de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Al asistir a manifestaciones de gente popular izquierdista, fue allí donde la política y la poesía se asociaron de manera importante para él. Años más tarde se instaló en Argentina. Para aquel entonces, Juan Domingo Perón era el secretario de Trabajo. Allí descubre la literatura de Jorge Luis Borges y a sus escasos 15 años empieza a realizar sus primeros escritos. En 1944, Carlos se instala de forma definitiva en su país, México. Aunque había nacido en Panamá, él siempre sintió la necesidad de defender este país. Concluye sus estudios secundarios en el Colegio México mientras definía su vocación literaria. Sus familiares y amigos no veían en la escritura una forma apropiada de ganarse la vida. Las diversas presiones lo llevaron a estudiar leyes en la Universidad Autónoma de México. Carlos luego va a Ginebra a seguir sus estudios allá. Al regresar, empieza a formar parte de un grupo llamado Generación de Medio Siglo. Para difundir sus ideas, este grupo creó una revista llamada Medio Siglo. Muchos de ellos se dedicarían más tarde a las letras y a la política. A mediados de la década del 50, Carlos se acerca al mayor poeta del siglo XX, Octavio Paz. En 1956, Fuentes y Paz fundaron la Revista Mexicana de Literatura, transformando el panorama literario nacional. Hay una tendencia que la vida literaria oscila entre... Octavio Paz creo que ha dicho, la vida literaria de los pueblos de habla española oscila entre el café y la academia, o entre el chisme y la academia, ¿verdad? Pero creo que todos hemos sido testigos de tantas generaciones de los países nuestros que por falta de emulación, por provincianismo, váyase a saber por qué, terminan perdidas en las oficinas públicas, en las cantinas, generaciones y generaciones de escritores derrotados. Yo no sé cuál es la extensión de mi talento,
pero sí supe desde niño, y esto lo supe gracias a gente como Alfonso Reyes y como Manuel Pedroso, de quienes ya hemos hablado, de que si no había disciplina no había obra literaria. Era levantarse todos los días y sentarse a la máquina de escribir, lloviera o tronara, aunque el mundo estuviera cayendo, sin justificación de ningún tipo. Carlos trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder mantenerse económicamente. En 1957 conoce a la actriz Rita Macedo. Poco después se casaron y tuvieron a su pequeña hija Cecilia. Años más tarde se divorcia de Rita y conoce a la periodista española Silvia Lemus. En 1972 contrayeron nupcias y de este matrimonio nacieron Natasha y Carlos, hijos que lamentablemente fallecieron más tarde. En 1958, Fuentes decidió abandonar por completo el servicio diplomático y dedicarse de lleno a la literatura. Luego de haber publicado su primer libro llamado Los Días Enmascarados, agotándose en la Feria del Libro y marcando el destino de este escritor. En 1958 y a sus 30 años, Carlos publica su primera novela llamada La región más transparente, libro que generó un gran debate y colocó a su autor en el centro de la escena cultural del país, por mostrar los problemas de México, por exponer las clases sociales que provenían de la Revolución Mexicana, como nunca se había hecho en la literatura contemporánea, de alguna manera inaugurando la literatura política. Esta novela causó gran conmoción, recibiendo un sinfín de críticas. Ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras, ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de pluma, ciudad perro, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera, hundida ciudad, tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas, aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Tuvo una gran amistad con Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Carlos tenía una gran capacidad de producir y reinventarse, y esto hizo que siempre estuviera en un primer plano. Y su presencia cultural fue muy sustancial y respetado, abriéndole a la literatura mexicana una puerta que estaba totalmente cerrada. Su nueva obra, La muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962, utilizaba novedosas técnicas narrativas y por primera vez Carlos realizaba una crítica a la Revolución Mexicana, así como a la clase dirigida que surgió en ese entonces. Fuentes ve en Artemio Cruz la muerte y la corrupción de la Revolución Mexicana. En el fracaso de Artemio Cruz está el fracaso de la clase política mexicana. En la corrupción de Artemio Cruz está la corrupción de la clase política mexicana. Y en las esperanzas fallidas de Artemio Cruz está también todas las esperanzas que ese movimiento revolucionario le ofreció al pueblo mexicano a lo largo de 20 o 30 años y que fueron el final. En el libro La muerte de Artemio Cruz se encuentra una serie de lineamientos que lo hacen coincidir con libros como La ciudad de los perros de Vargas Llosa o 100 años de soledad de García Márquez. Pronto se convirtió en uno de los libros más difundidos de la historia mexicana dentro y fuera del país. Fue considerado la primera obra del llamado boom de la literatura latinoamericana, fenómeno que comenzó en la década de 1960. Fuentes logra resumir en la vida de Artemio Cruz la historia de México, desde la intervención extranjera, de los norteamericanos en los negocios actuales a las diversas revoluciones agrarias del país, los robos de las tierras a los indios, hasta las haciendas coloniales trabajadas por los emigrantes africanos. Carlos recrea la vida de un hombre que sale de la miseria aprovechando los vaivenes de la Revolución Mexicana, el ascenso social, el dinero y el poder, convirtiéndole en un tirano sin escrúpulos que en realidad no tiene nada. Fuentes fue un autor muy prolífico, trabajó en 8 guiones de cine y ha publicado más de 40 libros sin contar las colaboraciones periodísticas.
En sus novelas, algunas de ellas autobiográficas, ocupan un lugar muy importante la sensualidad y el erotismo, como la novela Aura, la cual escribió en apenas 5 días, sin imaginarse que casi medio siglo después la obra sería objeto de una censura, dándole al escritor más popularidad. Libros como Terra Nostra, el monólogo Todos los gatos son pardos, El espejo enterrado y Contra Bush son considerados muy importantes en la literatura. Siempre trataba de poner al día el retrato de la Ciudad de México en todas sus obras posteriores. Aunque no todos sus libros tienen que ver con la historia, la sociedad o la realidad de México, siempre volvía como un origen a escribir sobre este país. Fuentes recibió varios premios y medallas internacionales, de los cuales se destacan el Premio Miguel de Cervantes, Princesa de Asturias, entre otros. Era un escritor comprometido con la imaginación y el lenguaje, con el México precolombino, quien observaba la realidad y escribía. Mediante sus palabras hablan otros, mediante sus palabras vive México. Ese país inventado por Carlos Fuentes, un hombre que supo usar su pluma con conciencia, inteligencia y con verdad. Se ha decantado la idea de la responsabilidad del escritor en el sentido de que el verdadero compromiso del escritor es con el lenguaje y con la imaginación.